Para esta ocasión me encuentro con el señor Pablo Rojas, quien durante largo tiempo fue vendedor ambulante acá en Colombia y nos va a contar un poco de su experiencia, cómo ha sido, señor Pablo, esta experiencia como vendedor ambulante, que lleva a las personas a trabajar en empleos informales y no en un trabajo asalariado. Bueno, en mi caso personal a mí me llevó a trabajar en ventas ambulantes la situación de que ya no conseguía trabajo porque ya tenía más de 45 años y no me daban trabajo en las empresas. Entonces tuve que dedicarme a las ventas ambulantes. Bueno, y con las múltiples afectaciones que ha traído la pandemia, la informalidad, a estos trabajos en la calle, cuénteme qué ha tenido que hacer para solucionar y poder solventar los gastos. ¿Verdad que usted trabajaba antes de la pandemia como vendedor ambulante? Es correcto, yo hasta antes de la pandemia trabajaba como vendedor ambulante, puesto que como la pandemia hizo encerrar la gente por las cuarentenas y algo otros situaciones que se presentaron en las cuales ya cerraron el comercio, la mayoría del comercio. Entonces, la mayoría de los vendedores tuvimos que pensar en otras cosas. En el caso mío, pues tuve que recurrir a otros medios. Por ejemplo, para ayudar en la casa a pagar servicios, pues tener uno que muchas veces vender cosas personales de lo que tiene para que tenía uno de sus cosas personales, eh, echarse deudas, sacar préstamos y bueno, pues así, pero ya otra vez se está normalizando y estamos contentos de que ya se va a normalizar nuevamente para volver a nuestras ventas. Bueno, ¿y cuál cree que es la razón por la que en nuestro país, en Colombia, no hay buenas oportunidades de trabajo, como sí las hay en otros países? Pues pienso yo que la corrupción es la que tiene este país así porque en mi poco saber, si, si no hubiera tanta corrupción no tendríamos que pagar impuestos, no tendríamos que pagar arriendos, y habría una mejor vida para toda la población. Mm, Bueno, y para usted, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para disminuir pues esa tasa de informalidad? Tendría que sacar nuevas leyes para que combatan la corrupción, que todos esos políticos que se están ganando tanto sueldo y pensiones tan grandes le dejen algo a la gente pobre porque un asalariado no se gana más de 1 millón de pesos de pensión y si está trabajando no se gana tampoco más de por ahí 800 o 1 millón de pesos y le toca trabajar de sol a sol, como se dice. Entonces es muy duro para un señor padre de familia que tiene 3 o 4 hijos y que paga arriendo, vivir con un salario de esos. A eso se debe también de que la gente busca los medios de las ventas ambulantes, las ventas informales, porque no solo ambulantes. Eh, Colocan sus caseticas, sus puestos en la calle para vender tintos, vender cigarrillos, para vender dulces y algo otras cosas, empanadas, buñuelos, tantas cosas con lo que se defiende la gente porque no tiene otros medios por, Bu- por la corrupción, de acuerdo precisamente a eso. Bueno, y digamos que el hecho de aumentar el empleo formal pues resulta una posible solución para disminuir la pobreza en cierta manera, pero entonces, ¿por qué cree usted que el país no se ha visto, digamos, una acción y una actividad realmente efectiva por parte del gobierno para mejorar justamente esa situación que se está viviendo? Pues ahí diríamos, y perdóneme la redundancia, pero es que todo va a la corrupción, porque si no hubiera tanta corrupción, la, el, la economía del país fuera mucho mejor y el gobierno sé que tiene la voluntad de trabajar, pero él llega a tomar su mando como presidente, un presidente,
y ya no lo dejan porque ya está gobernado por todos los señores de la Cámara y del Senado y todos los representantes que prácticamente empobrecen el país, que si dejaran unos, rebajaran por lo menos de las pensiones para ayudarle a la gente, pero no, ellos quieren tener todo, entonces de acuerdo a eso, no, por eso que está la economía como está. Claro. ¿Y por qué considera que se subestima el trabajo informal? Es decir, que la gente que trabaja en la informalidad no recibe los mismos beneficios que un asalariado, que una persona que trabaja en la formalidad. Pues eso nunca ha sucedido porque la persona que trabaja asalariado pues tiene que reunir un poco de requisitos y estar afiliado a una pensión, estar afiliado a unas prestaciones sociales, a unas vacaciones, y el vendedor informal no. Pero el vendedor informal tiene la ventaja de que no paga impuestos donde va, o si paga impuestos pero muy pocos, por lo menos cuando hay ferias y fiestas. Los rematadores de las ferias y fiestas pues cobran un impuesto a los vendedores informales y a los vendedores estacionarios, pero son impuestos fáciles de pagar, 30, 40 mil pesos la temporada. Bueno, ¿y por qué cree que la informalidad, digamos, estos trabajos que no están, eh, digamos, más, ¿cómo se diría? Bueno, que están bajo la formalidad. ¿Por qué la informalidad se ha visto más marcada en hombres que en mujeres? ¿Usted cree que la intervención de la pandemia podría o ha cambiado esta situación? Claro que sí, la ha cambiado porque en el asunto del trabajo que yo llevaba hasta antes de la pandemia, pues sí, trabajan también bastantes mujeres con las cuales se encuentra uno en los lugares de comercio, donde uno vende sus productos. Pero por la pandemia precisamente, pues como la gente tuvo que encerrarse, pues, cuarentenas, cerraron el comercio, prohibieron las ferias y fiestas, las aglomeraciones de personas, pues entonces todo se vino al piso. Abajo. ¿Y qué piensa de la lucha que tienen que experimentar los empleados justamente para ser reconocidos como empleados y poder acceder a todos los derechos que esto implica para ellos? Eso ya lo han intentado muchas personas que han querido colaborar con este gremio de vendedores informales y estacionarios, vendedores fijos que llaman, pero no han podido porque no falta quien se atraviesa en el camino de ellos y no los deja progresar en su plan que tienen de ayudar a una mejor vida, a una mejor situación para ellos. Bueno, ¿y cree que después de la pandemia se aumentará la amenaza del crecimiento de la informalidad en el país? No, yo no tengo ese pensamiento. Yo pienso que mi Dios quita, pero mi Dios da. Y ahorita después de la pandemia, después de que pase esta pandemia que tenemos, va a haber mucho trabajo, va a haber, así sea para los vendedores informales, porque ya la gente vuelven a hacer las ferias y fiestas, vuelven a salir a las plazas, a los pueblos, gente a vender sus productos y también asimismo vende uno sus productos, donde está la gente que comercia. Entonces, ¿qué transformación debería tener el empleo para que todos gocen de los mismos beneficios? Pues la transformación que debe tener está en lo alto, está ya en el gobierno para que el gobierno saque nuevas leyes y las aprueben, el Senado y la Cámara aprueben nuevas leyes que puedan sacar de verdad como una ayuda para la gente más, la que menos oportunidades tiene y que sí tiene deseos de trabajar y trabajar para bien de la ciudad. Bueno, ¿y cuáles son las desventajas de la informalidad y las ventajas que usted le encuentra a estos trabajos? Bueno, a mí me gustó mucho el trabajo en la informalidad porque
no tiene uno patrón que lo esté gobernando. Trabaja uno muy libremente y tampoco paga impuestos porque no, uno trabajando informal, pues si acaso en ferias y fiestas, en ferias y fiestas grandes que tiene que pagar impuestos. Lo contrario, pues lo que vende y lo que se gana, pues lo hace para uno. Es como si de ahí sacara una pensión, de ahí sacara parte para una pensión, que si uno pudiera ahorrar lo que se gana, pues sería como tener una pensión. Claro, y ya en una sola frase, ¿cómo podría resumir de alguna manera la situación laboral en Colombia? Una frase muy concreta. La situación laboral que ahorita, por ejemplo, que el gobierno combata el narcotráfico y pueda combatir a toda esa gente que le hacen daño al país y que pudiera llegar a un acuerdo de que por lo menos toda esa gente que ganan pensiones tan grandes, pues que también colaboraran con los que menos tienen, pues sería una forma de poder equilibrar un poco la situación. Bueno, señor Pablo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista para darle a conocer a las personas la posición que tiene una persona que trabaja desde la informalidad. Muchas gracias. Con mucho gusto.